407, en Constantinopla sucede un terremoto. 1257, Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, es proclamado, en segunda votación, candidato al título imperial, por Arnaldo de Eisenberg, arzobispo de Treveris, del duque de Sajonia, del margrave de Brandeburgo y del rey de Bohemia, frente al candidato inglés, Ricardo de Cornualles. Esta designación no tuvo efecto por la oposición del resto de electores imperiales, lo que hizo que el rey castellano abandonase sus aspiraciones al trono imperial en mayo de 1275. 1389, Pacto de no agresión entre la Confederación Suiza y Austria. 1520, en Madrid, los comuneros ocupan el Alcázar de Madrid, véase Guerra de las Comunidades. 1540, Francisco y rey de Francia, anuncia el edicto de Fontainebleau, por el que se prohíbe el credo protestante. 1545, en Potosí, actual Bolivia, Diego Centeno y Juan Villarroel junto a otros españoles registran el hallazgo de yacimientos plata en el Cerro Potosí, apoderándose del mismo y nombrándolo como Cerro Rico. 1572, los mendigos del mar, rebeldes neerlandeses, toman la ciudad de Briel. 1721, comienza la construcción del Palacio de la Granja, Segovia, y las obras de replanteo y trazado de los jardines. 1745, la emperatriz María Teresa de Austria decreta la expulsión de los judíos de Praga. 1767, el rey francés Luis XV ordena a los franceses instalados en las Malvinas desalojar el archipiélago. 1792, otra fecha posible es el 21 de mayo en la isla KYSH, Japón, entra en erupción el volcán Unzen, dejando un saldo de 15.000 víctimas fatales. Es la erupción que dejó más víctimas en la historia de Japón. 1795, en París, los sans-culottes se levantan contra el gobierno a causa del hambre. 1801, en Buenos Aires aparece el telégrafo mercantil, rural, político, económico e historiográfico, es el nacimiento del periodismo rioplatense. 1810, Napoleón contrae matrimonio con María Luisa de Habsburgo, hija de Francisco I, emperador de Austria. 1813, en Santiago se publica el último número de la Aurora de Chile que se transforma en el Monitor Araucano. 1818, en la villa de San Carlos, en la provincia argentina de Corrientes, en el marco de la invasión luso-brasileña, se libra el segundo de los 4 días de la batalla de San Carlos, en la que los portugueses, liderados por el carioca Francisco das Chagas Santos, vencerán a los argentinos, liderados por el guaraní Andresito Guasurarí y Artigas. 1825, en la localidad de Tumusla, Potosí, actual Bolivia, se libra la última batalla del Alto Perú comandada por Carlos Medinaceli Lizarazu, donde muere el realista Pedro Antonio Olañeta. 1829, en México, asume como presidente de la República el general Vicente Guerrero. 1833, en México, el general Antonio López de Santa Anna se erige en presidente de la República. 1862, España e Inglaterra rompen su alianza con Francia. 1863, en la calle Canuda de Barcelona las Hermanitas de los Pobres abren su primera fundación. 1864, firma del Tratado Secreto de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay para aniquilar el Paraguay, bajo el supuesto de derrocar al tirano Francisco Solano López. 1867, en París se inaugura la Exposición Universal de Industrias y Bellas Artes, con la que Napoleón III pretende realzar su imperio. 1889, en Japón se funda la localidad de Yokohama. 1891, en Burgos, España, se inaugura el Diario de Burgos. 1892, un grupo de independentistas cubanos en el exilio, liderados por José Martí, Antonio Maceo y Máximo Gómez fundan el Partido Revolucionario Cubano. 1894, en Madrid, España, se inaugura el actual edificio de la Real Academia Española. 1900, en Creta, Jorge I es nombrado príncipe soberano. 1901, se establecen en España las normas para regular la circulación de tranvías. 1906, fundación del Club Deportivo Trasandino de los Andes por los trabajadores del ferrocarril trasandino. 1908, fundación del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, por el padre Lorenzo Massa. 1909, en Caracas, Venezuela, circula la primera edición del diario El Universal. 1911, fundación del Club Atlético Sarmiento J. 1913, se estrena en el Casino Municipal de Niza, Francia, La vida breve, de Manuel de Falla. 1916, en Alemania, un cirujano diseña una mano ortopédica. 1918, en Reino Unido se formó la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, la fuerza aérea independiente más antigua del mundo. 1924, en España se constituyen los ayuntamientos de todo el país según el nuevo Estatuto de Régimen Local basado en un concepto organicista de la vida social. 1925, en Dessau se instala la Escuela Bauhaus. 1927, en Leuna, Alemania,
se pone en marcha la primera gran instalación de licuefacción. 1928, en China, Yang Jiechi inicia la serie de victorias militares que le convertirán en el paladín de la China anticomunista. 1929, en México prosiguen los combates entre las tropas federales del presidente Emilio Portes Gil y las del general rebelde Escobar. 1930, en Alemania se estrena la película El Ángel Azul, dirigida por Josef von Sternberg. En ella debuta la actriz Marlene Dietrich. En 1933, en el estado de Chihuahua, México, se funda la localidad de Delicias. 1935, el North American T-6 Texan realizó su primer vuelo. 1936, en la Alemania nazi, el reglamento de médicos promulgado por Hitler completa la equiparación del colectivo médico que se encuentra en la Alemania nazi. 1937, Birmania se separa de la India, que está invadida por el Imperio Británico, y obtiene el Estatuto de Dominio. 1938, en Suiza se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé. Café. 1939, en España, Radio Nacional anuncia el último parte de la Guerra Civil Española, declarando la derrota del Ejército Rojo y finalizando la guerra. Comienza la dictadura de Francisco Franco. 1940, primer vuelo del Grumman XF-5F Skirocket. 1941, en Venezuela, el general Isaías Medina Angarita asume la presidencia. 1944, en Suiza, los aliados bombardean, por error, la ciudad de Schaffhausen. 1945, 2 divisiones del ejército de los Estados Unidos y 2 divisiones de los marines, desembarcan en la isla japonesa de Okinawa a 550 kilómetros al sur de Japón, planeando usar la isla como base para las operaciones aéreas con tal de invadir territorio japonés, la llamada Operación Downfall. 1946, un terremoto de 8,6 en las Islas Aleutianas y un tsunami dejan 170 muertos. 1950, en Nueva York, Estados Unidos, la ONU adopta un plan para dividir Jerusalén. 1951, en Japón se funda la ciudad de Iga, Miyazaki. 1952, en el área 5 del sitio de pruebas nucleares de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica EIVAL, o sea, de 1 kilotón, dejándola caer desde un avión. Es la primera de la operación Tumbler Snapper. 1954, se retiran en México las monedas de plata de 5 pesos, pues, tras la devaluación, el valor del metal superaba el de intercambio de la moneda. 1955, se producen en Chipre atentados terroristas contra las tropas británicas. 1956, España y Marruecos firman un acuerdo sobre transferencia del territorio marroquí que hasta entonces era protectorado español, véase Guerra de Marruecos. 1957, India adopta el sistema métrico decimal. 1958, España y Marruecos firman los acuerdos de Cintra. 1959, Franco inaugura el monumento del Valle de los Caídos. 1960, desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos lanza el primer satélite meteorológico funcional del mundo, el TIROS 1. 1964, se funda la programadora Producciones GES fundado por Julio Sánchez Beinga, se mantuvo hasta 2000. 1965, en un pozo a 561 metros bajo tierra, en el área U7J del sitio de pruebas atómicas de Nevada, a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas, a las 10:40, hora local, Estados Unidos detona su bomba atómica LIME, de menos de 20 kT. Es la bomba número 455 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1967, Bolivia solicita ayuda militar a Argentina en la lucha contra la guerrilla de Ñancahuazú liderada por el Che Guevara. 1969, el Tribunal Supremo Español confirma la sentencia del Tribunal de Orden Público, TOP, y condena a Néstor Luján a 8 meses de prisión por publicar una carta sobre el problema de la lengua catalana. 1970, la astrónoma Ludmila Chernik descubre el asteroide, 1957, a Angara. 1971, Estados Unidos cede a España la propiedad del oleoducto Rota-Zaragoza. 1973, en Reino Unido comienza a aplicarse el IVA, impuesto al valor agregado. 1976, la agrupación británica Wings liderada por Paul McCartney publica el sencillo Silly Love Songs, sencillo promocional del álbum Wings at the Speed of Sound, alcanzando el número 1 en el Billboard Hot Song en USA y el número 2 en el UK Singles Chart. 1979, en Irán se proclama la República Islámica. 1981, Estados Unidos lanza la primera misión de un transbordador espacial. 1985, en El Salvador, José Napoleón Duarte consigue la victoria en las elecciones generales. 1986, en España entra en vigor la Ley de Extranjería. 1991, en Chile,
el senador Jaime Guzmán Errázuriz, quien fue artífice de la nueva Carta Fundamental de 1980, es asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, organización política de extrema izquierda. 1993, el gobierno español remite para su dictamen al Consejo Económico y Social un nuevo modelo de relaciones laborales que afectará a la legislación laboral y a las modalidades de contratos. 1995, en la República de Crimea, el presidente ucraniano Leonid Kuchma realiza un golpe de Estado contra el presidente Yuri Meskov, abole la constitución de ese país y lo anexa al suyo. 1997, es emitido en Japón el primer episodio del anime Pokémon, anime, cuyo título es Pokémon, Yo te elijo. Da comienzo el anime, la serie original y la primera temporada. 1998, en Nueva York, Estados Unidos, la niña Emily Rosa, 11, se convierte en la persona más joven que ha publicado un artículo en una revista científica, Journal of the American Medical Association. Su trabajo sobre el toque terapéutico refutó las afirmaciones de sus practicantes de que son capaces de detectar el aura de una persona. 2000, en Murcia, José Rabadán Pardo, de 16 años, asesina a sus padres y a su hermana de 9 años con síndrome de Down y trata de huir a Barcelona. Este suceso es popularmente conocido como el crimen de la katana. 2001, en Países Bajos se celebran los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos. 2002, Países Bajos se convierte en el primer y único país en legalizar la eutanasia, que ya estaba despenalizada desde 1994. 2003, la compañía de videojuegos Squaresoft y Enix se fusionan, dando lugar a la compañía Square Enix. 2004, fue creado Gmail, el correo electrónico de Google, por Paul Buchheit en Nueva York, en los Estados Unidos. 2005, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II, un día antes de morir, acepta la renuncia del cardenal Miguel Obando y Bravo como arzobispo de Managua, Nicaragua, y nombra como su sucesor a Monseñor Leopoldo Brenes, quien hasta entonces era obispo de Matagalpa. 2007, fue por primera vez emitido el anime Tengen Toppa Gurren Lagann del estudio Gainax en el canal japonés TV Tokyo. 2011, en Argentina, el canal infantil Playhouse Disney, Maravilloso Mundo, se convierte en Disney Junior, y se estrena la nueva serie Jaque y los piratas del país de nunca jamás. 2014, en Iquique, Chile, ocurre un fuerte terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter. 2016, con pocas horas de anticipación, la banda estadounidense Guns N' Roses anuncia un concierto sorpresa para la noche venidera, significando su regreso a los escenarios con los miembros originales Axl Rose, Slash y Dafemezze Kagan, desde su último concierto juntos en 1994. 2018, en Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, resulta ganador de las elecciones. 2019, en el Terminal Fiori de la ciudad de Lima, Perú, sucede un incendio en la parte trasera del segundo piso de un bus interprovincial que debía cubrir la ruta de Lima a Chiclayo. Fallecen 17 personas.